y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, eso suficiente para introducción. Ahora sí, vamos a ir directamente a la palabra de nuestro Dios. Y para esto, abran sus Biblias nuevamente en lo que fue nuestra lectura bíblica en San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Dice, versículo 3 en adelante. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si ustedes notan, aquí Jesús nos da un esquema, un diagrama de lo que viene. Cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, y Jesús mencionó no una señal, sino una cantidad de señales. Lo primero que él dijo es, mirad que nadie os engañe. El engaño en el mundo religioso iba a estar a la orden del día. Iba a ser la característica tiempo justo antes de la venida del Señor. Es decir, tanto engaño en el mundo religioso que el evangelista Lucas declaró que por tanto engaño la gente ya no va a creer en nada. Van a perder el amor porque van a ver tanto engaño y tanta maldad. Y esto es exactamente lo que está pasando hoy en día en el mundo religioso. No solamente falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos milagros, falsas doctrinas, pero también cristianos falsos.
Y sí, hermanos, estamos viendo algo terrible en el mundo religioso, terrible. Solo como ejemplo valga un botón, ¿verdad? El líder principal de una iglesia que creció mucho comenzó en Guadalajara, México, y se extendió por muchos países y también aquí en los Estados Unidos. En este momento está en la cárcel y ustedes saben a lo que me refiero. El líder principal, le llaman el apóstol, el profeta de esta organización religiosa, en la cárcel, acusado de violación de niñas menores de edad. ¿Cómo esto puede suceder en los que así se llaman apóstoles y cristianos? Por eso el apóstol San Pablo escribió allá en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, se hacen pasar como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Queridos hermanos, queridos amigos, el engaño en el mundo religioso es la primera señal que mencionó el Señor Jesucristo y es lo que estamos viviendo hoy en día. Volviendo ahora a Mateo 24, Jesús siguió diciendo, versículo 6, oiréis de guerras. Mateo 24, 6. Y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los últimos 100 años han caracterizado el mundo por la cantidad de conflictos bélicos que se han todos los rincones de la tierra como nunca antes. Es cierto que siempre ha habido guerras a lo largo de la historia, guerras de conquista, pero hoy en día por todas partes se prenden estos focos bélicos. Por todas partes. Casi no hay lugar en el mundo donde no haya o haya habido en los últimos años algún conflicto. Y hemos sido testigos de 2 gigantescas guerras mundiales. Donde naciones del globo se alistaron o bajo un lado o bajo el otro para una guerra sangrienta, la Primera Guerra Mundial, que cobró más de 5 millones de vidas. Pero esa guerra, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, se mira ahora al ver hacia atrás en la historia como juego de niños con soldaditos de juguete comparado a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, en la Primera Guerra Mundial, 5 millones de almas. Y no estamos hablando de soldados que murieron, de ejércitos, estamos hablando de inocentes. Así como la guerra actual,
entre Rusia y Ucrania está cobrando miles de vidas inocentes. Así la Segunda Guerra Mundial se llevó más de 35 millones de personas inocentes. Esto fue algo terrible, pero ahí no se acabó. Siguió la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de los países árabes contra Israel. Siguieron las guerras en África, las guerrillas en Centroamérica. Oh, ¿por dónde? Las guerras allá en los países del Oriente. Y esto no se acaba. Ahora otra vez un conflicto en Europa. Otra vez. Y la Primera Guerra Mundial comenzó y estuvo Rusia envuelta. Ese fue el foco, el comienzo. La Segunda Guerra Mundial, el comienzo fue en Alemania. Se prendió el fuego, pero se regó y otra vez Rusia y Estados Unidos, los grandes poderes, se envolvieron y muchos países, casi la totalidad de los países del mundo, fueron sacudidos por esa tremenda guerra. Ahora otra vez, una guerra que amenaza con envolver a más naciones, porque ya las naciones se están alistando, se están enlistando, se están poniendo en línea, unos a favor de Rusia y otros a favor de Ucrania. Y hermanos, no sabemos en qué va a terminar, pero Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Oh, falta otra guerra y esa vamos a hablar esta semana. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Otra palabra para pestes son pestilencias, pandemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí la expresión que usa el Señor Jesucristo en su sermón del Monte de los Olivos, la expresión de dolores literalmente es dolores de parto, contracciones de la mujer que está encinta. Y es muy interesante que Jesús utilizó esa palabra para describir, porque la gente dice, bueno, siempre ha habido guerra, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido hambres y terremotos, siempre ha habido peste y desastres en el mundo. Ajá. Pero los dolores de parto indican que se acerca el parto. ¿Cuándo? Comienzan los dolores, pero no se sabe cuándo va a nacer el bebé, ¿no es cierto? Puede pasar días, puede pasar horas. El día y la hora nadie lo sabe, pero ya cuando comienzan, sabemos que ya comenzó la recta final. Ya no hay vuelta para atrás cuando comienzan los dolores de parto. Ya no hay vuelta atrás. Pero ¿cómo sabemos que se acerca ya más y más? No es tanto por el dolor de parto. Eso sí, anuncia. Pero es la frecuencia de esos dolores y la intensidad de esos dolores que nos dice que se va acercando cada vez más. Primero comienzan uno cada 2, 3 horas, después cada 2 horas, después cada hora, cada media hora. Cuando comienza ya uno tras otro, mejor que la mujer corra para el hospital si no se fue todavía, porque la cosa se viene. Lo mismo está pasando en el mundo. No es solamente que estas cosas sucedan, es la frecuencia
de lo que está sucediendo en el mundo. Uno tras otro, tras otro, tras otro, un terremoto tras otro, una desgracia tras otra, pero también la intensidad. Los dolores de parto no solamente se hacen más frecuentes y más seguidos, pero también se hacen más duros y más fuertes. Y ya cuando, bueno, hoy en día hay monitores, ¿verdad?, que le miden el dolor. Y cuando el dolor ya pasa de 3, de 4, de 5, pero cuando ya llega a 7, a 8, pues la mujer ya lo que quiere es o que le pongan la inyección o que ya nazca el bebé. Y cuando llega a dilatación 10 y los dolores son terribles, que ya parece que no va a aguantar, nace el bebé. La intensidad del dolor muestra la cercanía del evento. Y así está pasando en el mundo hoy en día. Las desgracias, los huracanes, los tornados, los terremotos, los conflictos, todo va tomando una intensidad y una fuerza como nunca en la historia de la humanidad. Y eso nos indica que estamos en el conteo regresivo. Y de esto ya no hay vuelta atrás. ¿Qué sigue después de esto? Si Jesús dijo, esto será principio de dolores, entonces lo que viene son dolores. ¿Y qué es lo que sigue? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo que sigue es el ataque directo contra el pueblo de Dios que lleva su nombre, contra los cristianos, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a tener que sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Y fíjense que Jesús usó la palabra os entregarán a aflicción o a tribulación, pero luego menciona algo, os matarán. Esto parece casi inverosímil en la época en que es. Porque hoy en día la mayoría de las naciones, con excepción de los países árabes, la mayoría de las naciones tiene libertad de culto, de religión. No se persigue a la gente por lo que cree o por lo que practica, con excepción de los países musulmanes donde es prohibido cambiarse de religión, so pena de muerte. Qué interesante que el líder religioso del mundo árabe, de los Emiratos Árabes Unidos, acaba de reunirse hace 2 semanas atrás con el líder del mundo religioso cristiano principal, el Papa Francisco, para iniciar un proyecto juntos, la construcción de la casa de la fe de Abraham. La casa de la fe de Abraham es la construcción de un lugar de adoración que va a ser, pues, impresionante, porque los Emiratos Árabes Unidos son el tercer país de mayor producción de petróleo en el mundo y son tan ricos que hacen mirar a Estados Unidos pobre. Van a tirar la casa por la ventana para construir una mezquita, que es el lugar de culto para los musulmanes, pero que al mismo tiempo un ala va a tener la mezquita, va a tener 3 alas unidas en el centro.
Un ala, la mezquita musulmana. La otra ala, la iglesia cristiana, entiéndase católica. La iglesia cristiana. Y al otro lado, la sinagoga judía. Porque estas tres fees vienen de Abraham. Tanto los cristianos tenemos como padre de la fe al patriarca Abraham. Los judíos también. El patriarca Abraham es su fundador. Y los musulmanes, por ser el padre de Ismael, también es el antecesor en la fe de todos los musulmanes. Y son las tres religiones que dicen adorar a un solo Dios, no religiones paganas que tienen el politeísmo. Suena muy bonito. La unión de las tres grandes religiones monoteístas en un solo lugar de culto. Y el Papa Francisco le dio la aprobación al proyecto que ya comienza esta próxima semana. Pero la pregunta es, ¿en Emiratos Árabes Unidos van a poner un templo de las tres religiones cuando en ese país no hay libertad religiosa y una persona que sea cristiana no puede hacer proselitismo ni convertir a ningún musulmán al cristianismo? Ni tampoco los judíos tienen libertad. Solo los musulmanes tienen libertad de convertir a otro. Y si un musulmán se hace cristiano, le cuesta la vida a él y a veces a toda su familia. Los matan literalmente, los matan por cambiar de fe religiosa, aunque ellos dicen que las tres fees vienen de Abraham. Qué paradoja, ¿verdad? Qué paradoja. Es decir, es una contradicción. Y uno dice, pero en el mundo de hoy va a haber persecución contra los cristianos que invocan el nombre de Cristo Jesús. Jesús lo declaró: os entregarán a tribulación y os matarán. No solo los árabes matan a los cristianos cuando se convierten de la religión del Islam a la religión cristiana. No solo los musulmanes les quitan la vida. Según la predicción de Cristo, esta tribulación vendrá de los tres grandes poderes aliados: del catolicismo romano, del protestantismo, también llamado en la Biblia el falso profeta, el protestantismo apóstata, las religiones que salieron de Roma, y de todas las demás religiones unidas bajo el nuevo orden mundial. Van a perseguir a los fieles que no quieran someterse a la religión global. Eso está en el libro de Apocalipsis y eso lo vamos a estudiar en esta semana claramente. Entonces Jesús dice que en ese periodo va a haber un periodo de tribulación y muchos cristianos van a perder la vida. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Note que no dice seréis aborrecidos de los musulmanes o seréis aborrecidos de los católicos o seréis aborrecidos de los luteranos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí muestra que va a haber una unión para perseguir al pueblo de Dios. Este periodo de tribulación va a haber mártires y no van a ser pocos. Ya vamos a estudiar el lunes por la noche el periodo de tribulación previo al cierre de la gracia. Va a haber muchos mártires, aunque esto suene
a inverosímil. Inverosímil quiere decir no se puede creer, como en el mundo donde hay libertad religiosa se va a matar a los que sirvan al Dios verdadero, pero eso va a suceder. Sigamos leyendo a ver qué más dijo el Señor Jesús. Versículo 10. No solamente os entregarán a tribulación y os matarán, pero muchos tropezarán entonces. Tropezar quiere decir caer. Tropezar para caer. Muchos caerán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora aquí nos dice bien clarito que no va a venir solamente de los paganos, de los que adoran a los ídolos, de los politeístas, los que creen en muchos dioses, como los que creen en Buda, los budistas o los confucionistas o los taoístas. ¿O no? Se entregarán unos a otros. Y Jesús dijo que los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces la persecución se va a dar dentro del profeso pueblo de Dios. Y este periodo se llama el zarandeo, que es el que vamos a ver mañana, domingo. Jesús aquí va dando la secuencia de lo que va a venir. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí viene la caída de mucha gente que por su tibieza espiritual se va a enfriar completamente y van a perder su fe por la maldad de los profesos cristianos que dicen ser una cosa, pero realmente son otra cosa. Oh, mis hermanos, ese zarandeo va a ser terrible. No se pierdan el tema de mañana por la noche, el gran zarandeo. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que para ser salvo, no solamente hay que creer en Cristo. La gente dice, cree en Jesucristo y será salvo. Lo único que hay que hacer es creer. Y es cierto, Jesús dijo, el que creyere será salvo. El apóstol Pablo le dijo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué significa creer en el Señor Jesús? Incluye el perseverar fieles hasta el fin. Ese es el que va a ser salvo. Y eso lo vamos a aprender esta semana, cómo perseverar fieles hasta el mismo fin. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que en ese periodo de tribulación todavía va a haber oportunidad de predicar el evangelio. No se ha cerrado la gracia, todavía hay oportunidad de salvación. Por eso se le llama el periodo de tribulación previo al cierre de la gracia. Y esto que estamos leyendo será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se refiere al derramamiento final de la lluvia tardía, el Espíritu Santo que va a llenar de poder a los siervos de Dios y saldremos a predicar por todas partes de la tierra. Oh, va a ser fascinante cuando le estudiemos el próximo miércoles la lluvia tardía y el fuerte pregón.
Hermanos, ustedes no se imaginan lo maravilloso que va a ser cuando el Espíritu Santo sea derramado sin medida. Se van a ver milagros, curaciones. Va a haber otra vez resucitar muertos, sanar enfermos como nunca se ha visto. Porque el Espíritu Santo va a estar sobre todos aquellos que son los escogidos de Dios, sobre los 144,000 sellados. Por eso el tema de hoy, de esta noche, es muy crucial. ¿Cómo poder ser de los elegidos del Señor? ¿Cómo poder recibir el Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Cómo recibir el sello de Dios y poder ser parte del fuerte pregón? Y hermanos, en ese momento, los hijos de Dios vamos a estar siendo perseguidos. No va a haber libertad de proclamar la verdad. Ya se va a haber establecido la ley dominical. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido. ¿Y cómo vamos a predicar? El Espíritu Santo nos va a llevar de un lugar a otro, como lo hizo con Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Que el Espíritu Santo le dijo, levántate y ve al camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y él fue allá y se encontró al hombre leyendo. Y después que le explicó la palabra de Dios, el hombre se bautizó y dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y apareció por otro lugar. Apareció por Azoto. Estaba en el sur, cerca de Gaza, y ahora apareció por el norte. El Espíritu Santo lo agarró. Cuando estén a punto de echarnos mano, porque estamos predicando la verdad, y ustedes saben, les vamos a decir, no adoren a la bestia, no reciban la marca, no crean, es el falso Cristo, porque ya vamos a estudiar cómo se va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo. La gente se va a enfurecer y van a decir, estos fanáticos no le creen ni al mismo Jesús. Si ya se apareció, si les mostró las manos, los pies, él mismo es, y él dijo que él cambió el sábado por el domingo, ¿por qué no le creen? Y nosotros vamos a decir, es el falso Cristo. Ahí está en la Biblia. Vendrán falsos Cristos que engañarán a muchos, falsos milagros. Oh, mis hermanos, va a ser terrible. Pero cuando estén a punto de echarnos manos para destruirnos, el Espíritu Santo nos saca y nos arrebata y nos lleva a otro lugar donde hay gente que quiere escuchar la verdad. Oh, va a ser maravilloso ese periodo del fuerte pregón, el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Y qué sigue? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, versículo 16. Los que están en Judea huyan a los montes. 17. Los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. 19. Mas ay de las que están encinta y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjense, esta es la segunda vez que menciona tribulación. La primera decía, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero ahora está hablando que hay una señal de la abominación desoladora y que cuando veamos la señal que habló el profeta Daniel, es el momento de la huida. No vuelvas atrás, no entres ni en tu casa, salte, porque los juicios de Dios comienzan a caer. Y esa gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, dice el versículo 22,
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Ahí es donde el diablo se va a aparecer como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Y dice, porque se levantarán falsos Cristos, versículo 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Versículo 25, mirad, ya os lo he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oh, mis hermanos, este diagrama de las cosas que van a suceder está bien descrito por el Señor Jesús. Y ahora les vamos a poner en pantalla este diagrama de la gran tribulación. Si ustedes se fijan, lo que marca es desde el comienzo hasta el final de la tribulación. Pero está dividida en dos partes al medio, abajo. Fíjense, la parte primera se llama pequeño tiempo de angustia. Y la segunda parte se llama gran tiempo de angustia. O dos partes de la gran tribulación. El primero se llama el pequeño tiempo de angustia y el segundo se llama el gran tiempo de angustia. La primera parte de esa tribulación, pequeño tiempo de angustia, es también conocido como tiempo de angustia previo. Y alcanzan a leer allí, en la parte de abajo del arco, dice tiempo de angustia previo, y abajo dice el sellamiento, cuando los hijos de Dios están siendo sellados. Todavía se va a estar proclamando el mensaje, todavía va a haber salvación para los que nunca oyeron, mientras que para aquellos que tuvieron la luz, pero la rechazaron, se cerró el tiempo de gracia para ellos. Esto lo vamos a estudiar en detalle al ver el tema que lleva por título el tiempo de angustia previo. Aquí es donde va a haber mártires, muchos mártires, como ya lo leímos. Será predicado el evangelio del reino por testimonio. Y la palabra testimonio, en el idioma en que se escribió el evangelio de San Mateo, se dice testimonio martireo. Martireo es por testimonio. Es decir, muchos mártires van a dar su vida y ese testimonio va a ser tan grande que cuando la gente lo vea, muchos se van a convertir por ver estas personas que están dispuestas a morir antes que rechazar la verdad que Dios les ha dado. Si ustedes se fijan en esa primera parte, comienza este periodo de tribulación con la abominación desoladora. Abominación desoladora. Y eso lo vamos a estudiar más en detalle. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Todo esto es lo próximo que viene, es decir, estamos viviendo en el tiempo de guerra, rumores de guerra, estamos viviendo en el tiempo de terremotos, pestilencias, desastres, hambres, todo eso. Pero luego dice, os entregarán a tribulación. ¿Y qué es lo que va a traer esa tribulación? Lo que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora. Es decir, el hombre se va a poner en lugar de Dios, poniendo un falso día de descanso.
contrario a la santa ley de Dios. Se va a establecer por ley, primero en los Estados Unidos y después en el resto del mundo, una ley que hace del domingo el día de reposo obligatorio. Hermanos, cuando ustedes vean eso, se van a acordar de este tema y se van a acordar de lo que Jesús dijo. Esto es lo próximo que viene. Y vamos a ver la promulgación de leyes de carácter religioso, leyes dominicales, comenzando en los Estados Unidos y siguiendo por el resto del mundo. Y entonces Dios va a marcar su desagrado. Noten, lo primero que marca una secuencia de 7 es un gran terremoto. Un gran terremoto va a sacudir el planeta Tierra, un terremoto global. Y luego viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El toque del anuncio de los juicios de Dios, representados en la Biblia por 7 trompetas. Las 7 trompetas que van a sonar una tras otra van a anunciar al mundo que llegó la hora del juicio de los vivos. Miren, si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver más en detalle lo que estamos viendo aquí. Allí ven todo el periodo de la gran tribulación. La primera parte se llama pequeño tiempo de angustia y la segunda se llama gran tiempo de angustia. O también la primera parte de la tribulación se llama tiempo de angustia previo. ¿Previo a qué? Al cierre de la gracia. Y la segunda parte se llama el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, si ustedes se fijan, desde 1844 en adelante, si lo están viendo allí en la pantalla, ven la fecha 1844, según la profecía de Daniel 8:14, comenzó el juicio de los muertos. 1844, y usted dice, wow, pero ya son casi 170 años. Mis hermanos, se juzgan a todas las personas desde el comienzo del mundo hasta nuestros días. Hay 7 etapas del juicio. Y en este momento, eso no lo vamos a estudiar ahora, eso está en la serie que se titula Los 7 sellos. Hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas de ira, 7 plagas postreras. Son secuencias de 7. Los 7 sellos denotan 7 periodos del juicio. Primero se juzgan a los muertos y luego a los vivos. Y cuando comience el juicio de los vivos, Dios nos lo va a dejar saber, mandando 7 terribles juicios o plagas. ¿Ok? Esas 7 terribles plagas son las plagas primeras. Si volvemos a la diapositiva anterior, si se fijan, ahí dice trompetas, en la partecita de abajo, arriba de los números, del 1 al 7, dice trompetas, 7 plagas primeras. Y luego, después del cierre de la gracia, las 7 copas de ira son las 7 plagas postreras. A diferencia de los 7 juicios que Dios va a lanzar sobre esta tierra, representados por las 7 trompetas, a diferencia de las 7 plagas postreras, y obviamente, si la Biblia le llama plagas postreras, léanlo, está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15. Dice el versículo 1,
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y en el capítulo 16, versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que a estas se les llama las copas de la ira de Dios, pero se les llama también las 7 plagas postreras. Y obviamente, si hay plagas postreras, tiene que haber plagas primeras, porque esta se les llama las 7 plagas postreras. Por lo tanto, tiene que haber 7 plagas primeras. Y volviendo al diagrama, las trompetas también se les llama plagas en Apocalipsis capítulo 9. Las trompetas están en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y también se les llama plagas. Pero a diferencia de las copas de ira o las plagas postreras, las plagas primeras, todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía hay gracia. Son juicios para hacer despertar a los habitantes de la tierra que el juicio de los vivos ha comenzado. Es la última oportunidad que tienen de salvarse, y por eso Dios manda estos terribles juicios en forma de plagas, y ya las vamos a estudiar cuando veamos el tiempo de angustia previo. Eso va a ser el lunes. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué son esas 7 trompetas. Anuncian al mundo que se acaba el tiempo de gracia y que el que se va a arrepentir, hágalo ya, porque se acaba esto. Y Jesús va a salir del santuario, perdón ni gracia. Pero todavía va a haber salvación hasta que se cierre el tiempo de gracia. Y aunque esas plagas son terribles, todavía tienen mezcla de misericordia, porque todavía hay salvación. El que se arrepienta todavía puede ser salvo. Y los 144,000 sellados, si ustedes se fijan, antes de comenzar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las 7 trompetas, es más, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes alcanzan a ver ahí la pantalla, y veo que muchos les están sacando fotos. Aquí se los traigo impresos para que ustedes se los llevan, ¿ok? Así que los vamos a repartir para que todos tengan la copia con ustedes. Y todas las noches de nuestras campañas vamos a irles dando dibujos, diagramas, citas para que ustedes lo vayan guardando. Así que si hicieron planes de faltar, no van a poder faltar, porque quieren tener toda la información completa. ¿Ok? Es lo mismo que está en la pantalla, pero ahí lo pueden ver más clarito. ¿Ok? Lo primero que aparece en ese diagrama que dice abominación desoladora, que es la ley dominical, nos indica que ha comenzado el juicio de los vivos. ¿Y quiénes son los primeros en ser juzgados de los que estamos vivos en la tierra? Ahí está el asterisco es la estrellita, es antes del número 1, hay una estrellita. Y abajo dice, juicio de la casa de Dios, 144,000 sellados. Primero es juzgada la casa de Dios. Y de ahí ellos van a dar el fuerte pregón al mundo y les van a decir, oh, ¿vieron esta primera plaga que vino? Una lluvia de meteoritos que cayó en la tierra, prendiendo fuego. La gente se va a espantar. Pero los 144,000 les van a decir, y lo próximo que viene en menos de 30 días, porque esto tiene secuencia, va a venir un asteroide que va a impactar uno de los mares. Esa es la plaga número 2. A ver, si adelantamos un poquito el dibujo, el próximo, ahí lo ven, está muy chiquita la letra,
pero se los vamos a dar impreso también esta tarde, ¿ok? Si se fijan, la primera trompeta, y hay una trompeta, abajo dice lluvia de meteoritos, nomás que tienen que poner la cabeza así de costado para poderla leer, ¿ok? Lluvia de meteoritos, lo que está allí. Pero los 144,000 sellados van a anunciar, y lo próximo que viene en menos de 30 días es un asteroide que va a caer en uno de los océanos. Y cuando eso pase, la gente va a decir, oh, pero entonces es cierto lo que dice la Biblia. Y cuando venga el tercero, que es otro asteroide que va a impactar uno de los continentes, oh, entonces la gente va a poner las barbas en remojo y van a decir, entonces lo que dice la Biblia es cierto. Y estos van a ser advertencias para que la gente acepte y se convierta. ¿Ok? Volviendo ahora al diagrama anterior. Una vez que se cierre el tiempo de gracia, comienza el gran tiempo de angustia con el derramamiento de las 7 copas de ira. Las 7 plagas postreras. Y al comienzo de la 7ª plaga, y esto tenemos una noche entera que vamos a hablar, las 7 plagas postreras. Fíjense, el próximo miércoles, el gran periodo de tribulación, el gran tiempo de angustia, el jueves, el fin del tiempo de gracia, el viernes, las 7 plagas postreras, y el sábado va a ser la gran liberación, porque al comienzo de la 7ª plaga va a venir la liberación del pueblo de Dios a través de la voz del Señor. Y después de eso, fíjense que va a haber 4 terremotos globales, ¿ok? Si os vamos otra vez a la próxima diapositiva, ahí van a ver los 4 terremotos globales. No sé si los alcanzan a leer. Esta tarde les vamos a dar este diagrama impreso para que todos lo tengan, ¿ok? Esta tarde se lo entregamos. Vamos a ir entregando uno cada día, ¿ok? Para que hagan su carpeta completa. Dice allí el terremoto al comienzo de las 7 trompetas. La secuencia de 7 va a ser anunciada con otro terremoto global. Todo eso está en la Biblia, lo vamos a leer de la palabra de Dios. Y luego, el comienzo de la secuencia de las 7 copas de ira o las 7 plagas, otro terremoto global. Y va a terminar con otro terremoto más. Y lo pueden ver al final del diagrama, ya no está arribita con flechitas, sino abajo. La última palabra que sale abajo del diagrama a mano derecha es terremoto. Y ese terremoto sucede justo antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo. 4 terremotos globales van a marcar este periodo de tribulación. Uno para anunciar las trompetas y otro para cerrar las trompetas. Uno para anunciar las plagas postreras y otro para cerrar las plagas postreras. Como ustedes ven, esto está muy en detalle y la palabra de Dios nos da todos estos detalles. Y Él dice, se los dije de antemano. Acordaos que se os dijo de antemano. El Señor nos anuncia para que sepamos. Miren lo que dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, las profecías, página 14. Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. ¿Cuántas veces le dijo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea muerto y resucite al tercer día? Pero todavía sí, los discípulos no lo entendieron y se chasquearon. Dice aquí,
Las profecías que nos anuncian las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. Y miren cómo sigue. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el gran tiempo de angustia han sido presentados con toda claridad por la palabra de Dios. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca les hubiesen sido reveladas. Ustedes saben, estamos poniendo esto y algunos de ustedes dicen, pero a mí nunca me enseñaron esto, yo nunca vi esto. Pero aquí la mensajera del Señor dice que los acontecimientos están descritos en detalle, pero hay personas que saben tan poco de esto como si nunca les hubieran sido reveladas. Pero aquí están, en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Miren esta otra cita, página 16. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y lo que viene. Y por lo tanto deben ser enseñadas e ilustradas. Es el deber de los centinelas. ¿Quiénes son los centinelas? Los ministros. Y de los laicos también, dice. Es el deber de los centinelas y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Enseñen al mundo lo que viene. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Pero ¿cómo vamos a saber dónde estamos si no tenemos el esquema, si no conocemos los detalles? Entonces, ¿dónde estamos? Dice aquí, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, página 15, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran en el orden que Él lo estableció. ¡Wow! Si estamos en comunión con Dios y estamos bajo su control, vamos a poder ver, y ahora sigue esto, y ahora sigue esto, y cuando lo vayamos viendo, decimos, oh, pero lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto, y no solamente para nosotros, también lo vamos a anunciar al mundo, para que la gente crea y se arrepienta a última hora, porque una vez que se cierre la gracia, ya no hay oportunidad de salvación. Bien. En el tema de hoy hemos querido dar un bosquejo desde ahora hasta la eternidad. No lo hemos dado en detalle, solo a grandes rasgos hemos visto el diagrama, pero después vamos a seguir viendo punto por punto cada uno de estas partes de lo que falta ahora, es decir, cuenta regresiva. Comenzó el conteo final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. Ese es el conteo regresivo. Y Dios nos está mostrando en su palabra y en el espíritu de profecía los eventos que vendrán. Es más, vean el próximo diagrama que les vamos a dar, el que sigue de este. Ese sí les va a interesar mucho. Si lo quieren poner en pantalla, ahí está. Está muy chiquitito, ahí no lo alcanzan a leer. Pero ahí están los 1260, 1290 y 1335 días de Daniel capítulo 12. Y eso lo vamos a estudiar en detalle.
¿Qué son esos 3 periodos proféticos? Porque la mensajera del Señor nos dice, y se los vuelvo a leer, aquí está, en Eventos de los Últimos Días, en la página 11. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Y Daniel capítulo 12 trae la abominación desoladora, tal como aparece en ese diagrama, ley dominical nacional en los Estados Unidos y luego la ley dominical mundial. Y ahí nos dice cuántos días van a pasar entre la una y la otra. 30 días. Y ahí están los textos bíblicos. 1260, 1290 y 1335 días. Eso está en Daniel capítulo 12. Entonces, este diagrama también se lo vamos a entregar y muchos otros que hemos preparado para esta serie de estos 8 días que vamos a estudiar estas cosas. Bien, por hoy vamos a terminar aquí. Hoy hemos visto un esquema. Hoy hemos visto por el libro de Mateo 24 el desarrollo, punto por punto. Si ustedes lo vieron, ahí está. Jesús nos va diciendo, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, Jesús fue punto por punto, por punto por punto. Y hasta vienen los 2 periodos de tribulación. Y viene la abominación desoladora. Y viene todo lo demás que va a suceder. Hasta la aparición de Satanás está en Mateo 24. Y eso lo vamos a ver. Porque la aparición de Satanás, eso lo ven ahí en el punto 5. Debajo de la última línea, abajo tiene una flechita y dice aparición del diablo bajo la 5ª trompeta. Aparición del diablo. Sabemos cuándo es que va a aparecer, haciéndose pasar como si fuera Cristo. Un poquito antes del cierre de la gracia. Y ahí la gente va a tener que escoger a quién va a adorar. Si va a adorar a Cristo o al anticristo. Si va a adorar al Cordero o si va a adorar a la bestia. La última oportunidad de salvación. Y ya después del cierre de gracia ya no va a haber más mártires. Ya no va a haber más mártires. Eso lo vamos a estudiar también. Aquí viene el diagrama con los días exactos que van a pasar desde un periodo hasta el otro. También es diagrama que vamos a entregar. Quiero animarles, hermanos, a que estudiemos estas cosas. Aquí dice que los mensajeros del Señor, los centinelas y los laicos, hermana Jiménez, los laicos tenemos que estar enseñando esto. Aquí lo dice, no lo digo yo, miren lo que dice. Dice, es el deber de los centinelas y de los laicos dar la trompeta, un sonido certero, alcen la voz ahora y den el mensaje que es la verdad presente para este tiempo. Mostrémosle a la gente dónde estamos en la historia profética. Wow. El Señor quiere que estas cosas ocupen nuestro estudio. Una cita más dice aquí: los solemnes mensajes, página 16 de Eventos, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. Llevan un orden, llevan una secuencia, porque Dios así lo mostró. Deben ocupar el primer lugar
en el pensamiento y el estudio de los hijos de Dios. Esto debe ser primero. No debemos descansar hasta que no entendamos todo lo que viene, porque hay una preparación que tenemos que hacer. Y algunos dicen, bueno, cuando venga la ley dominical y cuando venga el cierre de la gracia, yo voy a estar listo. Pero el problema es que el juicio de los vivos comienza por los adventistas del séptimo día. Y somos los primeros en que vamos a ser juzgados. Y usted dice, pero ¿y por qué? Muy sencillo, porque teníamos la información de antemano, porque Dios nos dio tiempo para prepararnos. Pobrecito la gente que no ha escuchado. Por eso dice aquí, una cita más, aquí en el capítulo El zarandeo, que ya lo vamos a ver mañana por la noche. Dice aquí en el capítulo El zarandeo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios, página 186 del libro Eventos de los Últimos Días. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo ahora. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no han tenido oportunidad de aprender lo que es la verdad. Cuando comiencen a caer las 7 plagas primeras, los 7 toques de trompeta, todavía es tiempo de misericordia para aquellos que no escucharon nunca lo que tú y yo conocemos ahora. Dice, el Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cerró para aquellos que no quisieron entrar teniendo la oportunidad. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Nosotros que tenemos años de estarla escuchando, vamos a ser los primeros en ser juzgados. Y Dios va a sellar 144,000 que van a dar el fuerte pregón al resto del mundo. Tú y yo podemos ser de ese grupo. Esta noche vamos a ver cuáles son las características para recibir el sello de Dios y ser usados como pregoneros en el fuerte clamor, el sellamiento de los 144,000. Yo te invito que hoy, como nunca antes, nos consagremos al Señor, que estudiemos estas profecías, que le pidamos al Señor no solamente comprensión, pero también fuerza para enseñarlo a los demás cuando todavía hay oportunidad. Ya cuando las cosas estén pasando, van a decir, pero claro, están pasando, por eso ustedes lo dicen. Pero si nosotros se los decimos de antemano, van a decir, entonces sí es cierto, porque me lo dijiste antes que pasara. Por eso necesitamos proclamar la verdad ahora, cuando todavía hay tiempo de misericordia. Dios te está llamando a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, para que nos consagremos como nunca antes al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí, de los que estamos aquí, sentimos el llamado de Dios para poder compartir con los demás lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos consagrarnos al Señor de todo corazón? Amén, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. ¿Será que hay alguno que me escucha que todavía no ha hecho la decisión más importante de sellar su vida con el Señor Jesús a través del bautismo? Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguno aquí que todavía no ha tomado ese paso de salvación, de vida eterna, vida al Señor a través del bautismo y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero prepararme para tomar este paso tan importante.
de sellar mi vida con Jesús. Quizás tú me estás viendo a través de la pantalla y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Y yo te invito en el nombre del Señor Jesús a tomar la decisión de obedecerle, de seguir su voluntad y de prepararte para ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Hay alguno aquí presente que aún no ha sido bautizado y quiere decir, pastor, ore por mí porque yo quiero prepararme? ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano? Allí donde estás, quiero orar por ti. ¿Ok? Si no hay ninguno aquí presente, entonces vamos a orar por aquellos que nos ven a través de la pantalla y que han sido tocados a través de este tema. ¿Tienes tú algún ser querido? ¿Tienes algún ser querido que aún no se ha entregado al Señor? Amén. ¿Tienes algún hijo, alguna hija, algún esposo, esposa, madre, padre, hermano, cuñado, sobrino, nieto, nieta, que quieres verlos en el reino de los cielos? Pues en nombre de ellos te invito a que te acerques aquí. Mira, hay bastante alfombrita aquí al frente. Nos vamos a arrodillar para pedir por nuestros seres queridos. Vengan, acérquense aquí y vamos a orar todos juntos para que el Espíritu Santo pueda ser derramado no solo sobre nosotros, sino que toque el corazón de nuestros amados para que también ellos se entreguen al Señor. Sí, el Espíritu Santo va a hacer su obra entre aquellos que le permitamos, que le abramos el corazón. Pasen, acérquense, hermanos, aquí, para que los que están más lejos puedan también acercarse. Y vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Aquí hay una alfombrita donde se pueden, venga hermanita, arriba de la alfombra, venga, suba. Ahí, eso es. Vamos a postrarnos de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, tú nos has mostrado en el día de hoy un esquema, una cuenta regresiva, un conteo que va hasta la venida del Señor, hasta cuando entremos contigo en la eternidad. ¿Cómo anhelamos ese día? Pero sabemos que primero van a haber algunas cosas impresionantes en este mundo que van a ser el último llamado de misericordia a los habitantes de este planeta. Y nosotros que conocemos estas cosas, queremos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo para poder proclamar al mundo lo que viene. Danos, Señor, no solamente el conocimiento, sino también el poder de compartirlo con los demás. Sella esta decisión y ahora queremos orar especialmente por nuestros seres amados. Tenemos seres queridos. Algunos de ellos una vez se gozaron en este mensaje, pero se han enfriado, se han apartado. Otros aún no se entregan a ti y estamos orando por ellos. Queremos que tu Espíritu Santo los acuda, que tu Espíritu Santo los amarre para que se den cuenta. A veces solo cuando viene un sacudón fuerte, una enfermedad, una desgracia, ahora nos acordamos de Dios. Señor, utiliza el método que tengas que utilizar, pero sálvanos y salva a nuestros seres queridos. Te pedimos, Señor, que los traigas a ti. A veces nosotros no sabemos qué más decirle, porque les hablamos y no quieren escuchar, hasta se cansan de estas cosas. Molestan. Señor, utiliza el medio, la persona que tú puedas poner para tocar esos corazones. Y si no es de otra manera, permite, Señor, que cuando vengan las desgracias sobre este mundo, puedan entender que son los últimos llamados de Dios para el arrepentimiento. Y que entonces, porque nosotros les hablamos la verdad, reconozcan que es el cumplimiento de las profecías y se entreguen a ti antes que sea demasiado tarde. Bendice, Señor, esta semana de conferencias, cuenta regresiva hasta la eternidad, y permite que muchas almas puedan acercarse a ti y hacer la decisión de servirte de todo corazón para ser sellados con tu Espíritu Santo.
Gracias por escuchar nuestra oración y gracias porque sabemos que hemos puesto a nuestros amados en tus manos y tú has de obrar para la salvación de nuestros seres queridos. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.